Gracias. Ahí está. Bueno, nada más repitiendo rápido, dijimos que son PRFs altos. La caja debe estar, por lo general, nada más ubicando lo que es la cámara cardíaca para poder sacar estas imágenes. La angulación es importante para poder ver este tipo de flujo, aunque a nivel de 4 cámaras realmente no es necesario realizar ningún tipo de modificación en cuanto a la angulación. Y podemos ver en cuanto al flujo, es un flujo que ya dijimos que va de las aurículas a los ventrículos. Entonces es un flujo que por lo general no debemos de ver ningún dato de que pueda haber una regurgitación. Aquí lo que estamos viendo, dijimos que las aurículas son, digo, las valvas nos van a ayudar a confirmar tal vez este diagnóstico al momento de ver la contractibilidad y el cierre completo y continuo de las valvas. Entonces, eso igual nos puede ayudar a confirmar esta regurgitación que pudimos ver por Doppler color. Entonces, es un flujo retrógrado que regresa a la aurícula. Aquí podemos ver otro donde ponemos un corte de 4 cámaras apical. Sabemos que este realmente es uno de los ángulos, pues digamos, más importantes e inclusive donde más se puede sacar algún tipo de defecto. Sin embargo, a veces es necesario confirmar, por ejemplo, en una comunicación interventricular, sabiendo que es la malformación más común, sacarlo de otro ángulo, o sea, tratar de cambiar este ángulo, como ya habíamos dicho en las técnicas, para poder confirmar realmente que la integridad del septo interventricular no fuera una imagen por un artefacto, ya que dijimos que el ventrículo derecho puede llegar a darnos imágenes trabeculadas accesorias de lo que es parte de lo que es una inserción, ya sea inferior de lo que son las válvulas o igual una parte de lo que es un septo interventricular con un componente valvular. Entonces aquí nada más ellos comentan la continuidad, la presencia de lo que es el septo atrial o atrioventricular, la formación de la cruz, la salida de las venas pulmonares y pues lo que ya habíamos comentado, ¿no? El foramen oval que se vea continuo, que tenga el septum primum con esa continuidad hacia la izquierda. Entonces, eso ya lo vimos. Vamos a ver la patología cardíaca. Entonces, espero que quede más claro ya con la anatomía y embriología, porque la mayoría de las cosas pues son defectos embriológicos, ¿no? Entonces vamos a ver que vamos a empezar con el situs visceral. Y el situs visceral nos habla del patrón de disposición que tienen los órganos del cuerpo respecto a la línea media o al plano sagital. Esa es la definición que tiene. El situs visceral, sabemos que el estómago va a tener una disposición hacia la izquierda y también nos van a ayudar los grandes vasos, como vamos a ver ahorita. El eje cardíaco va a estar igual hacia la izquierda y igual la posición del corazón por lo general va a tener mayor posición hacia lo que es el hemitórax izquierdo. Esto pues hay que tenerlo muy en cuenta en cuanto a lo que es la posición y el dorso del bebé. Como ya habíamos visto, para poder descartar estas cosas tenemos que tener en cuenta la posición y pues, os digo, la posición fetal y la posición del dorso del bebé. Entonces, la posición cardíaca, ¿a qué se refiere? La levoposición es lo normal, es lo que ponemos en el reporte habitual. La mesoposición es una de las malformaciones, ya adelantando. Si vemos un corazón central, seguramente tiene una malformación cardíaca asociada. Aparte de la posición, vamos a encontrar algo a nivel de las aurículas. La dextroposición a la derecha es versus primaria versus secundaria. Esto se refiere más que nada a si hay algún efecto de masa o alguna posición directamente relacionada al corazón. La orientación cardíaca ya dijimos que es cuando el ápex, el ángulo que sacamos de lo que habíamos dicho del esternón hacia la vértebra, con un ángulo que va hacia lo que es compuesto, perdón, por lo que es el eje interventricular, el eje del septo interventricular. Si vemos que está pues con un eje hacia la izquierda de la línea media, pues sabemos que eso es una levoversión. Una mesoversión es un ápex orientado inferiormente en la línea media. Por lo general, cuando vemos los ventrículos se van a ver redondos, no se van a ver totalmente elongados, porque pues por el mismo efecto del eje está apuntando hacia el esternón. Y la dextroversión pues realmente es un ápex dirigido completamente hacia la derecha, ¿no? Esto ya igual lo comentamos, que puede ser primaria versus secundaria. Esto se refiere a efecto de masa, ¿no? La lateralidad cardíaca, como ya habíamos dicho, el situs solitos es lo normal.
El situs inversus, que básicamente el corazón está del otro lado. Y el ver esto nos puede hablar de levoisomerismos o dextroisomerismos. Tener cuenta tener claro que esto tiene que ver con la posición de los órganos en la cavidad abdominal, las alteraciones que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando vemos un situs y posición del corazón anómalo, hay que ver que hay que extender nuestro estudio a una complementación estructural del corazón. O sea, seguramente ese corazón va a tener una malformación cardíaca asociada, ¿sí? Asociada a esta malposición. Entonces vemos cómo el isomerismo derecho y el izquierdo, básicamente siempre que hay isomerismo izquierdo, vamos a ver un defecto a nivel de los atrios, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta el hallazgo. El situs sólidos, pues ya habíamos dicho, esto es lo normal. La posición normal de los órganos abdominales y torácicos. El eje que ya habíamos dicho que tiene que tener el corazón, la disposición de los órganos. Ahora aquí ya hablaríamos de lo que son las estructuras venosas que nos van a ayudar. La aorta, que sería posterior, y por lo general va a tener una disposición central y discretamente hacia la derecha. Y vamos a ver una posición más superior de mismo calibre, una vena que va a estar hacia la izquierda, que va a ser lo que es la vena cava superior. Estos son nuestros hallazgos que debemos de encontrar. La vena umbilical igual nos puede ayudar a ver que realmente no haya un efecto de masa que la vena cava nos haga, o sea, un desplazamiento hacia inferior, y realmente no es un isomerismo que no sea, perdón, una imagen que pensemos que no sea un isomerismo, ¿no? Por una compresión de alguna masa, ¿no? Entonces, aquí el situs solitus con dextrocardia, vemos cómo en el primer corte que ellos sacan del situs abdominal, en los planos de Jagel, se ve normal. Vemos cómo la distribución de los grandes vasos está normal. Algunos casos mencionan que puede estar discretamente central la aorta, pero en este caso está normal, ¿no? Vemos cómo en cuanto al mismo paciente, ya en la proyección de cine, en 4 cámaras, podemos ver cómo el estómago está en una adecuada posición, estamos aquí izquierda y derecha, pero vemos cómo el corazón tiene un eje cardíaco con una desviación hacia la derecha, marcadamente, inclusive está casi perpendicular a lo que es el eje del corazón, no del ápice. Vemos cómo los grandes vasos pues están aquí normal. Creo que aquí no los señalan, pero pues igual. Sabemos que no está asociado a algo más a nivel del abdomen. El situs inversus es cuando vemos una posición invertida del tórax y de los órganos abdominales. O sea, básicamente el tórax, los pulmones, las venas y o sea, el corazón igual está invertido. Los órganos abdominales completamente invertidos. Entonces aquí vemos cómo en un corte, pues este paciente pensaríamos entonces que está con un dorso, con un polo cefálico hacia inferior y un dorso, pues vemos aquí pues hacia tal vez hacia posterior. Y vemos cómo esto ya entonces ellos delimitan que esto es izquierda y derecha. Entonces vamos a ver cómo pues el bebé que está de situación cefálica tiene una disposición de lo que es la vena cava inferior hacia la izquierda, la aorta del otro lado, la vesícula biliar, que es cuando vemos prácticamente una imagen anecoica muy similar en cuanto a morfología del estómago, ligera, discretamente pequeña, pero siempre que se vea anterior a la vena cava o adyacente a la vena umbilical en todo su trayecto, hay que pensar que es la vesícula biliar hasta no demostrar lo contrario en cuanto a un situs inversus, ¿no? Entonces vemos aquí cómo está la disposición de los órganos. Entonces ese sería, pues obviamente el corazón ahí o sea, estaría prácticamente del otro lado, nada más que veríamos, la imagen estaría morfológicamente igual, ¿no? La heterotaxia con asplenia, mencionan, el hallazgo más importante a nivel de la cavidad abdominal, antes de los vasos, es el hígado. El hígado va a tener una mesoesplenomegalia, o mencionan que pues realmente es un hígado de disposición central, va a estar bilobulado, y aparte, en cuanto a la morfología de los pulmones, nada más comentan que va a ser ambos pulmones trilobulados, ¿no? Vamos a ver cómo no hay una involución de lo que es la vena cava superior. Esta vena debería de volverse la vena cardinal izquierda. Vemos cómo, la vena cardinal derecha. Vemos cómo todavía sigue una persistencia de la misma y vemos cómo hay un gran defecto a nivel de lo que son las aurículas, ¿no?
No vemos cómo, no hay un septo, no hay nada que los divida. Es una aurícula con una comunicación común. Esto se le llama con una comunicación auriculoventricular compleja, ¿sí? Pero pues está asociada también lo que es la vena cava superior, que es doble vena cava superior. Vemos cómo la vena cava superior en este caso va a estar anterior a lo que es la aorta. El estómago va a estar del lado derecho, como aquí no lo marcan, pero va a estar del otro lado, y lo que es el hígado va a tener una disposición central, ¿sí? Esto va a generar prácticamente igual desplazamiento del retroperitoneo y por lo general podemos ver inclusive los riñones de disposición más posterior. Entonces la prevalencia de la cardiopatía congénita es del 50 al 100% de los casos. Entonces, ese es cuando no hay vasos, ¿no? Sería un isomerismo, un síndrome de Hebermark se le llama. Digo, perdón, este sería un síndrome de Hebermark cuando tendría poliesplenia. Vemos que no hay malformaciones morfológicas a nivel de lo que es el hígado, los pulmones, pero sí vemos que sigue persistiendo esta doble vena cava superior. Vemos como, aparte de que hay una doble vena cava superior, vamos a ver una vena ácigos posterior a la vena cava superior y posterior a la aorta. Esta sería la vena cava superior accesoria, ¿no? Esto sería parte de lo que es, en vez de pensar que sería una vena cava superior, es una vena ácigos, pero esta vena ácigos sabemos que en el ultrasonido normal ecocardiográfico no se ve. Esta vena ácigos va a estar dilatada y siempre va a estar en una disposición central a las vértebras y posterior a la aorta. Esto igual nos da un hallazgo asociado de lo que es de las malformaciones que pueden encontrarse en los grandes vasos. Y aparte vemos como el gran defecto interauricular de la ausencia del septo, la comunicación por la falta de la formación, vaya, de la cruz cardíaca, no vemos aquí un septo interarticular, el signo de los Hofstrening, o sea, de que las inserciones valvulares se ven completamente indiferenciadas. Vemos como hay una comunicación importante a nivel atrioventricular. Esto se le llama canal atrioventricular amplio. Cuando el corazón está así, a veces podemos encontrar un corazón, de disposición central, una mesocardia. Entonces, es lo que les había comentado, que la mesocardia muy frecuentemente está asociada con este canal auriculoventricular y vamos a ver unos ventrículos no elongados, vamos a verlos como redondos de casi del mismo calibre, de longitud, de la misma longitud de las aurículas, una obvia comunicación hacia lo que es la cavidad auricular común, no vemos una división aquí al momento del Doppler color, y pues una poca contractibilidad, ¿no? Debido a que el volumen de eyección de las aurículas se satura al momento del volumen de inflación del volumen de la aurícula y llega muy pobremente a las ventrículas. Los ventrículos se ven engrosados pues por el hecho de que tienen que hacer más fuerza para poder llevar esta sangre a nivel de lo que son los grandes vasos. Entonces, aparte tiene una cardiomegalia con un engrosamiento de la pared, ¿no? De los ventrículos. La comunicación interventricular, ya dijimos que era de las patologías más comunes, de hecho es la más común, entonces es la patología congénita más frecuente. Para comentar algo nuevo, realmente los defectos que se asocian pueden ser la coartación aórtica, el conducto arterioso persistente o puede inclusive encontrarse esta coartación aórtica nada más como una disminución a nivel prevalvular. Es difícil verlo, pero es importante darle esa pauta para poder revisar el corte de 5 vasos, ¿no? En cuanto al defecto, por lo general siempre va a ser membranoso, el 75% de los casos. Ya dijimos que en embriología la porción más difícil de la formación del tabique interventricular es la porción membranosa. Entonces, ya llevando eso acá, pues sabemos que el defecto va a estar más a este nivel. El flujo va a ir de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y va a ser un flujo, por lo general, unidireccional. A veces puede verse, mientras más grande sea el defecto, más turbulento puede llegar a ser este flujo, o sea, es un flujo bidireccional, ¿no? Y esto nos puede dar, inclusive, dependiendo del grado del defecto y del sitio donde puede estar, el tipo de función hemodinámica que podemos llegar a ver aquí. Entonces, perimembranosa, cerca de la porción membranosa del tabique interventricular. Y parte de lo que es de la muscular, vamos a ver que el defecto puede estar a nivel de la inserción del tabique muscular o a nivel del tercio medio del tabique intermuscular. Ahorita vamos a ver que la perimembranosa puede llegar a tener
otras localizaciones. Entonces vamos a ver que la comunicación interventricular se divide en cuanto a los tamaños en el momento de la exploración del Doppler fetal. Siempre se tiene que medir, ¿verdad? Pero hay que ver de manera muy rápida ver cuál sería el tamaño cercano al que podríamos ver el defecto. Los defectos pequeños, aquí no lo comento hasta el final, pero vemos que los defectos pueden llegar a ser de 2 milímetros, muy sutiles, que en el corte de 4 cámaras pueden pasar inclusive desapercibidos. Por la contractibilidad, por la profundidad, etcétera, pueden pasarse desapercibidos. Es por eso que el Doppler Color es donde juega un papel importante en estos defectos pequeños. El diámetro de la válvula aórtica, que por lo general llega a ser de 3.5 milímetros, pues hay diámetros que pueden llegar a ser similares a estos defectos, ¿no? Los de medianos o los de grandes, dependiendo del tamaño que podamos ver. No hay realmente una medida que nos diga, bueno, medianos, grandes, más que nada es por el sitio en el que está. Entonces, ahora sí que el componente del porcentaje que pueda llegar a ubicar. Entonces, vemos cómo en escala de grises, aquí en estas 3 imágenes, son 3 diferentes pacientes. Vemos cómo, pues realmente observamos que a nivel del tabique interventricular, en un corte de 4 cámaras, aquí no se ve tan bien, pero bueno, podemos observar cómo a nivel del tabique muscular hay un defecto, ¿no?, de continuidad que comunica a ambos ventrículos. A la aplicación de Doppler Color en estos 2 ejemplos diferentes, vemos cómo hay un flujo unidireccional. Esto pues en relación a una comunicación interventricular, ¿no? Entonces, en este video, ellos comentan que hay que hacer las proyecciones de cine y a veces no solamente es quedarse con la misma velocidad de la contractibilidad de los ventrículos, sino tomar el cine y pasarlo en cámara lenta para poder de esa forma, ya al momento de aplicar el Doppler Color, evitar esa turbulencia que nos puede llegar a dar importantemente lo que es el ventrículo derecho y pues poder demostrar estos defectos que pueden llegar a ser pequeños, ¿no? En este caso vemos que es un defecto muscular, entonces está pues alejado de lo que son las válvulas atrioventriculares, por eso no estamos viendo alguna otra cosa asociada. En este otro caso vemos cómo es diferente. El septo se continúa desde el ápex y vemos cómo hay un defecto de continuidad a nivel de la inserción de las válvulas atrioventriculares. Si sacamos el corte de 4 cámaras, volvemos a lo mismo, esta cruz pues se vería incompleta, ¿no? Y vemos cómo hay un flujo, como les había dicho, unidireccional, que pues realmente eso es lo que nos va a dar igual este tipo de flujo, ¿no? Un flujo anómalo. Por lo general, si el flujo fuese grande, veríamos pues obviamente un flujo de los diferentes escalas de colores, sería un flujo bidireccional. Obviamente iría en relación a lo que es el ciclo cardíaco, no afectaría la contractibilidad en este caso, pero realmente a veces podemos llegar solamente a ver un flujo unidireccional por el simple hecho de que el defecto puede llegar a ser pequeño. Entonces, digamos que los volúmenes y las velocidades que manejan los ventrículos no son suficientes como para poder generar un flujo turbulento. Entonces, solamente se va a ver, digamos, como una manguera, ¿no? Entonces, la comunicación interventricular, pues vemos que igual en un corte, donde ponemos el ápex hacia el lateral, vamos a ver cómo estas comunicaciones pueden llegarse a ver inclusive más evidentes que en un corte apical, y eso lo había explicado en la angulación del poder tomarlo en otro eje, porque a veces podemos ver esto, una imagen compuesta, sabemos que el septo no es una imagen en 2D, es una imagen en 3D, entonces ese defecto es realmente un defecto trabecular, o sea, es un orificio que inferior, lo que estamos viendo en gris, es la parte inferior, entonces realmente esto es un orificio, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo la continuidad en esta imagen del septo, pero sí vemos la comunicación. Entonces, por eso esta imagen, ¿no? La comunicación interauricular, pues sabemos que hay una discontinuidad, ¿no? Y eso se le llama foramen oval. Pero ese foramen oval está a nivel del septum primum. El septum primum como tal debe de estar superior y debe de abarcar solamente el defecto del foramen, 1/3. Cuando hablamos de lo que es el septum secundum, vemos un defecto que se acerca a nivel de lo que son las comunicaciones de la aurícula derecha e izquierda, pero esto es condicionado por este septo, que ya lo habíamos visto ahorita en la formación de embriología. Ahorita vamos a volver a poner otra imagen.
Este sería el segundo defecto más común en cuanto a las comunicaciones y en general. O sea, es muy asociado, es el 10% de las enfermedades cardíacas y está relacionado con, en niñas, pues más que nada si toman, las pacientes llegaron a tomar algún medicamento como la indometacina, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que el flujo de la comunicación interauricular, pues tiene una comunicación que en cuanto a la aurícula derecha presenta una comunicación hacia lo que es la aurícula izquierda. Entonces vamos a ver que el ostium secundum sería esta porción, que ya dijimos que el ostium secundum presenta una porción en donde no se va a terminar de unir, que sería, aquí vemos cómo está el tabique superior del septum secundum, se termina de formar, pero siempre vemos que va a tener un sitio de apoptosis y eso formaría el ostium secundum. Aquí ya se había formado el septum primum y vamos a ver cómo el septum secundum llega a tener una comunicación en esta porción, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que es el parte de lo que es el ostium primum y el ostium secundum. Entonces, esto formaría lo que es el foramen oval. Esta comunicación, cuando es grande a nivel del ostium secundum, pues hablamos ya de una comunicación interauricular. Vemos cómo la localización varía en cuanto al seno venoso. Ahorita vamos a ver las imágenes. Puede estar a nivel del seno venoso, a nivel del ostium primum, por eso dije que puede encontrarse en secundum o primum. El seno coronario sería una de las otras inserciones, siempre y cuando hablando a nivel atrial, ¿no? Entonces, en cuanto a los tipos de CIA, vamos a ver que el ostium secundum, pues ya dijimos, es el más común. El ostium primum, por lo general, va a ser un defecto que va a estar en la porción inferior de lo que aquí, imagínense que aquí está en esta porción, está la porción inferior del septo interauricular. Lo que hablamos de lo que es el seno venoso, puede haber un seno venoso superior o inferior. Entonces, esta sería la porción del seno venoso. Entonces, este sería más que nada a nivel de lo que es la cavidad auricular, ¿no? Justamente alejado de lo que es la cruz y puede estar a nivel de la inserción de la vena cava superior o a nivel de la vena cava inferior. Lo que es el seno coronario, este va a ocurrir pues en una comunicación a nivel de lo que es del seno coronario, vaya, con la aurícula izquierda. Este defecto es así muy raro, ¿no? Este es parte del menos del 1% y parte de lo que es el ostium primum, regresando nada más a está en la porción inferior de lo que es el septo y este es el que más puede condicionar repercusiones hemodinámicas. Entonces, aquí vemos cómo en este corte de 4 cámaras, ellos pueden ver, observan este defecto a nivel de la inserción del septum primum, una comunicación exclusivamente intraauricular. Aquí comentan, pues es una comunicación, ¿no? De la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Vemos cómo inclusive es más grande. Aquí no logramos delimitar lo que es el septum primum, solamente vemos lo que es el septum secundum. Entonces, a la aplicación de Doppler Color, lo que vamos a ver es que vamos a tener un flujo, bueno, ahorita hay que corregir siempre aquí la saturación de Doppler y el PRF, porque aquí el flujo del foramen por lo general puede llegar a ser pues turbulento, a pesar de que es unidireccional. Entonces, lo que vemos aquí es que tiene una comunicación de lo que es la aurícula derecha a la aurícula izquierda, pero vemos cómo hay a ver, aquí vamos a verlo, regresar. Justamente aquí hay una comunicación. Entonces, aparte de que tiene el foramen oval formado, tiene una comunicación inferior que sería esta porción, ¿sí? Sabemos que el foramen oval no tiene una distribución totalmente horizontal y hay que poder delimitarla a nivel del Cine Loop con Doppler Color, ¿no? Y la tetralogía de Fallot, esa sería la otra de las malformaciones que vamos a comentar. Esta es de 1 a 1200 de recién nacidos, se dan masculinos y es del 5 al 10% de las cardiopatías, muy similar a la prevalencia de la que acabamos de comentar. Es muy compleja por el hecho de que el tipo de cirugía que se llega a hacer no siempre es la misma. Hay que ver realmente la evaluación funcional y la evaluación postnatal que llegan a tener estos niños. La etiología es desconocida, es esporádico, sí se puede llegar a asociar a algunos síndromes. Ay, me dice que tengo 10 minutos. El cuadro clínico, por lo general son pacientes que tienen cardiopatías cianógenas, ¿no? Entonces la estenosis pulmonar va a ser a este nivel y vamos a ver que va a tener una estenosis a nivel subvalvular o puede estar en una estenosis valvular. Si hay una estenosis valvular, hay que ver posteriormente si no hay una dilatación importante de lo que es la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque esto nos llamaría a que pueda haber una displasia o una atresia de la válvula. Entonces, es ahí cuando
la tetralogía de Fallot puede llegar a tener variantes entre sus mismas malformaciones. Entonces, cuando vemos una dilatación importante de la cavidad de la aurícula derecha, hay que pensar que este paciente puede tener una atresia de la válvula pulmonar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el acabalgamiento del aórtico sería el otro hallazgo más importante, y el acabalgamiento aórtico va en relación a lo que les había explicado de la formación del tronco conal. Esta inserción llega a ser inferior y no le da tiempo al septo interarticular de formarse completamente, y esta inserción llega a tener una comunicación hacia ambos ventrículos. Entonces, digamos que recibe sangre oxigenada y sangre desoxigenada, y esto pues obviamente nos está dando una pobre oxigenación de la circulación mayor, ¿no? Vamos a ver cómo este mismo cabalgamiento de la aorta produce un defecto a nivel, por lo general siempre va a ser ahí, de su porción membranosa, siempre va a estar inferior a nivel de la porción subaórtica, y pueden llegar a ser sutiles, pueden llegar a ser pequeños, pueden llegar a no verse en el ultrasonido, pero siempre hay que pensarlo cuando hay un acabalgamiento de la aorta. El otro hallazgo, que es la hipertrofia ventricular, este es el único hallazgo, hay que recordarlo bien, no se va a ver por ultrasonido. Este hallazgo es posterior al nacimiento, porque ya empieza la circulación pulmonar, ya hay una oxigenación, ya hay una contracción del ventrículo derecho y ya hay un esfuerzo de este ventrículo para que pueda pasar esta sangre a nivel de la estenosis pulmonar. Entonces, este hallazgo no se ve por ultrasonido, en el ultrasonido prenatal, ¿sí? Entonces, aquí tiene, este video tiene todos los defectos, pero tiene uno importante que no comentamos por ultrasonido, que es la desviación importante del eje, del eje cardíaco hacia la izquierda. Aquí vemos como el importante defecto a nivel interventricular. El acabalgamiento de la aorta lo mencionan aquí en el corte de 5 vasos, porque se puede ver una comunicación de la aorta justamente a nivel central, no tiene una salida de su propio ventrículo. Y pues lo más importante de esto es que estos defectos, a pesar de que estamos viendo un defecto septal subaórtico o perimembranoso, este corte no es de 4 cámaras, este corte es de 5 vasos. Entonces esta es una de las patologías por las cuales la guía dijo que hay que hacer cortes de grandes vasos, porque esta es la única patología que puede no verse en 4 cámaras, a menos que se asocie a alguna otra malformación, como la transposición de los grandes vasos, que pues igual es raro, ¿no?, que se asocia a eso. Entonces, en cuanto a este video, igual comentan, ahí está. Este video más que nada lo puse porque es otro corte, pero aquí nos ayuda a ver lo que no se podía ver tan evidente en el otro, ¿no? El acabalgamiento de la aorta, el defecto septoarticular, auriculoventricular, en el cual no vemos cómo la aorta se va hacia un solo ventrículo. Aquí podemos ver cómo inclusive puede haber una arteria pulmonar significativamente pequeña, aquí lo vamos a poner otra vez, significativamente pequeña en relación a lo que es la aorta. Entonces, recuerden que en este corte de 3 vasos, ambas se tienen que ver de mismo tamaño, y aquí estamos viendo una importante disminución de la válvula. Sabemos que no es el nacimiento de la arteria pulmonar, pero sabemos que tiene una estenosis a nivel posvalvular. Entonces, en estos dos, aquí comentan nada más lo importante de ver la continuidad de la aorta con el septo aórtico, el septo aórtico, ¿no? Y ya dijimos que la pared anterior lo formaba lo que era la parte de la válvula mitral. Entonces hay que simplemente ver la continuidad de esta para poder demostrar que está bien. En este caso vemos cómo, pues en lo normal vemos cómo se ve la totalidad del ventrículo, se ve la totalidad de la continuidad, en este no hay ningún problema. Y vemos aquí cómo a nivel del septo interventricular hay un defecto a nivel de la porción membranosa interventricular, y vemos cómo también hay una comunicación, o sea, un defecto a nivel de lo que son las inserciones mediales de las válvulas, lo que nos habla pues prácticamente de un acabalgamiento aórtico, y aparte de un defecto a nivel interventricular, ¿no? Entonces, ya dijimos aquí nada más que la estenosis puede llegar a ser aquí infundibular. El acabalgamiento se va a ver aquí, formando prácticamente un flujo monoventricular.
Pero el verdadero problema de la funcionalidad del corazón se va a ver a nivel de lo que es la aorta de la arteria pulmonar. Esto viendo en el corte del desglose de la arteria pulmonar, esta es la arteria pulmonar, no es la arteria aórtica. Entonces vamos a ver cómo puede llegarse a ver una aliasing postvalvular, que era lo que les había comentado, en el cual se puede ver dilatada o se puede ver disminuida de tamaño. En este caso, pues la vemos de similar calibre, pero vemos cómo hay un importante aliasing a nivel de lo que es la válvula pulmonar. Y realmente el flujo turbulento es lo único que podemos ver. La totalidad de los ventrículos pues se ve conservado en este caso. Este sería otro, no estaba en el temario, pero como vimos que es de los más comunes, es del síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. En este pues realmente es una combinación de lesiones obstructivas severas, como ya habíamos dicho, la atresia pulmonar o la estenosis severa de las válvulas mitral o aórtica. En este caso podemos ver hipoplásico derecho o hipoplásico izquierdo. Es más común que siempre se encuentre la hipoplasia izquierda. ¿Qué vamos a ver? Simplemente a nivel del corte de 4 cámaras, una simetría ventricular importante con una engrosamiento del ventrículo contralateral, del ventrículo afectado, debido a que pues como no tiene la suficiente capacidad de superficie para poder formar un volumen de eyección hacia la aurícula, forma un engrosamiento, una disminución de la contractibilidad, y por lo general este flujo que vemos aquí puede llegar a tener un flujo, como comentamos aquí, un flujo reverso, ¿no? Este sería parte de lo que es el canal auriculoventricular. Ya lo comentamos en el del somerismo. Sin embargo, lo importante aquí es que podemos ver que puede llegar a ser muy grande. Entonces, aquí lo que hay que ver es, ellos mencionan que es el signo del Hofstadter, que es prácticamente la inserción adecuada que tienen las válvulas con el septo auriculoventricular. Aquí vemos cómo hay un defecto bastante evidente, no vemos que las válvulas se inserten a ese nivel. Vemos cómo realmente hay una discontinuidad de lo que es el septo interarticular, pero también de lo que es el septum primum. No hay cruz cardíaca completa aquí. Defecto del canal auriculoventricular. Pues aquí vemos otro. Vemos cómo no es tan evidente como el otro. En este realmente vemos cómo pues hay una comunicación para ambos, una comunicación común para ambos ventrículos. La válvula por lo general se va a situar a nivel de lo que es la cruz cardíaca, o sea que estamos hablando aquí de que hay una fusión más que nada una fusión, pero habla una fusión de la funcionalidad, no de la morfología de ambas válvulas, ¿sí? Tanto la tricúspide como la mitral, pues realmente son válvulas que van en una dirección igual. Entonces podemos llegar a ver que pues realmente la funcionalidad de la contractibilidad puede llegarse a ver normal, pero lo que podemos llegar a ver es una evidente regurgitación, ¿no? Entonces, también a nivel de los cortes de los grandes vasos, cuando podemos llegar a ver las inserciones, vamos a ver cómo aquí hay una importante, dilatación de lo que es el ventrículo izquierdo con una consecuente hipoplasia de lo que es el ventrículo derecho, pero aquí lo que estamos viendo es que a nivel de las válvulas atrioventriculares hay una comunicación directa de ambos atrios con el ventrículo. Aquí si vemos bien el septum, acá no hay un problema, sino que la comunicación de ambas valvas se comunica hacia el ventrículo. Entonces, esto hablamos de una doble entrada de ventrículo izquierdo. La anomalía de Einstein es una enfermedad que no está asociada a ningún síndrome. Sin embargo, tiene muchos diferenciales. En este caso, vemos cómo inclusive la tetralogía de Fallot secundaria a una estenosis de la válvula pulmonar puede llegar a formar una dilatación importante, o una displasia o una atresia tricuspidia nos puede dar un patrón